Continuando el análisis del gasto cardíaco, de los determinantes del gasto cardíaco y del volumen sistólico, ahora vamos a considerar la precarga como uno de los factores que determinan el volumen sistólico. Precarga. La precarga, en definitiva, es el grado de estiramiento que tiene el ventrículo en la finalización de la diástole. Es decir, de que se correlaciona con el volumen diastólico final. En la medida en que el volumen diastólico final sea mayor, el ventrículo va a estar más dilatado, más estirado, y en definitiva esto determinará un aumento en el volumen sistólico. Está claro de que para que exista un aumento en el volumen diastólico final deben actuar varios factores. Por un lado, es necesario un aumento en el retorno venoso, en el volumen de sangre que retorna a la aurícula derecha o a la aurícula izquierda, es decir, un aumento del retorno venoso. Vamos a suponer que tenemos una víctima con una hemorragia y por esa hemorragia existe una hipotensión arterial, existe entonces un menor volumen de sangre dentro de su sistema cardiovascular y por lo tanto a menor volemia, a menor volumen sanguíneo total, la cantidad de sangre que va a retornar a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda va a tender a disminuir. Por lo tanto, nos llama la atención que una de las medidas en primeros auxilios para alguien con una hemorragia importante sea elevarle los miembros inferiores, porque de esa forma, si aquí están los pies, ¿sí? Estos son los miembros inferiores, y aquí el tronco, aquí la cabeza de la persona, en la medida en que se lo coloque en esta posición, simplemente por la fuerza de gravedad, se va a lograr que la sangre de los miembros inferiores retorne fácilmente hacia el tronco, acceda al tórax y el corazón, y de ese modo aumente el retorno venoso. Entonces esa es una de las medidas principales que hay que hacer, pero además el organismo tiene mecanismos propios que buscan compensar esa situación. ¿Cómo va a lograr el organismo de una persona, por ejemplo, con una hemorragia severa, significativa, aumentar el retorno venoso? Mediante la vasoconstricción de las venas, o venoconstricción. Cuando el diámetro de las venas se reduce, esto es la venoconstricción, entonces aumenta la presión dentro de las venas y de este modo se crea un mayor gradiente entre la presión venosa y la presión de la aurícula, por lo cual la sangre tenderá a fluir en mayor medida y llegar a la aurícula en mayor cantidad. Entonces voy a dibujar por aquí, por un lado, este círculo que va a representar a la aurícula derecha y aquí una vena que la voy a dibujar como un cilindro. El organismo entonces realiza una venoconstricción. Ahora voy a mostrar a la vena reduciendo su tamaño, es decir que si inicialmente su diámetro es este, con la venoconstricción podría quedar, lo voy a pintar en azul, podría quedar de este diámetro. Entonces la presión de la sangre contenida allí será mayor y entonces en mayor medida va a tender a regresar a la aurícula derecha, porque el gradiente de presión entre la vena y la aurícula derecha será claramente mayor. Este gradiente es el que va a impulsar a la sangre a llegar a la aurícula derecha, es decir, aumentará el retorno venoso. Es una suerte de una expresión de las venas se están exprimiendo. Por otro lado, ¿qué es lo que ayuda al retorno venoso? También ayuda lo que aparece en esta figura. Ayuda indudablemente la inspiración. Con la inspiración aumentan los diámetros, las medidas de la cavidad torácica.
aumenta el volumen de la cavidad torácica. A mayor volumen de la cavidad torácica, ¿cómo va a ser la presión intratorácica? A mayor volumen corresponderá una menor presión intratorácica. Entonces la sangre que, por ejemplo, va transcurriendo en la mitad inferior del cuerpo y en las venas de los miembros inferiores, va a tender a ingresar más fácilmente dentro del tórax. ¿Por qué? Porque hay una suerte de efecto de succión. En la medida en que la presión intratorácica es más negativa, es menor, entonces la sangre tenderá a regresar más fácilmente por un efecto de succión, de aspiración hacia el tórax. Este es otro mecanismo de retorno venoso. Otro mecanismo es el llamado corazón periférico o bomba muscular. El anterior, el mecanismo respiratorio, también se puede conocer como bomba respiratoria, y este es el mecanismo de la bomba muscular, donde participan además venas que atraviesan los músculos de los miembros inferiores, y cada vez que se contraen estos músculos están exprimiendo las venas e impulsando la sangre a que ascienda y a que llegue al corazón.